Hermanos, muy buenas noches. Son entonces las 5 de la tarde, 59 minutos aquí en el sur de California. Y bueno, hoy tenemos la continuación del tema en cuanto a eh, cómo se inicia el presbiterianismo en los Estados Unidos. Ayer empezamos, hay mucha información, cantidad, ah, muchos detalles, fechas, personajes, eventos que pasan desde que se origina el presbiterianismo en los Estados Unidos. Bueno, vamos a empezar entonces con una oración para entrar de lleno aquí. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Que podamos entender, Señor, cómo a través de los tiempos, de los años, la iglesia presbiteriana ha ido creciendo. Su impacto en los Estados Unidos y en el mundo y en Latinoamérica. Así te pedimos, Señor, tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, haciendo un recuento, ¿qué hablamos ayer? Bueno, ayer hablamos que en 1707, ¿no? En los estados, aquí en las colonias todavía, ¿no? Un tal Francis McKinney es conocido como el padre del presbiterianismo en los Estados Unidos. Él nació en Irlanda, fue educado, ordenado en Escocia como un ministro presbiteriano y la iglesia que él empieza fue en Maryland en 1684. Viajaba a las colonias plantando iglesias, viajaba a Inglaterra, también para reclutar nuevos ministros y ayudando al presbiterianismo, tanto allá como aquí. Y bueno, él por su labor en las colonias se le conoce como el padre del presbiterianismo en los Estados Unidos. En 1706, fecha clave, se forma el primer presbiterio en Filadelfia, ¿no? El primer presbiterio en Filadelfia en 1706 oficialmente se forma, ¿no? En Filadelfia. Ah, y McKinney es el primer moderador, es el primer moderador del presbiterio. El presbiterio de Filadelfia, siendo el primero, entonces tiene un papel importantísimo en el avance del presbiterianismo en todos los Estados Unidos. Esto es 1707. En 1727, William Tennant, ¿no? Entonces forma lo que se llama el Colegio de la Cabina o de la Cabaña, ¿no? El primer seminario en Norteamérica, 1727. William Tennant fue un presbiteriano, ministro presbiteriano, también nacido en Irlanda, y crea el Colegio de la Cabina, ¿no? En Pensilvania. La razón es porque en ese tiempo todo ministro presbiteriano tenía que ir a Europa o a Escocia a ordenarse de ministro. Eh, William Tennant es el que dice, no tienen que ir allí, yo voy a crear una escuela. Se le opusieron, ¿no? A los ministros presbiterianos y no reconocieron a muchos de sus ministros. Sin embargo, él creía de que no hay necesidad de que vayan a Europa. Entonces eso trajo consigo un conflicto que se conoce como eh, una división entre el lado antiguo del presbiterianismo y el lado nuevo del presbiterianismo. El lado antiguo del presbiterianismo se opone, pero el lado nuevo del presbiterianismo, ayudado por el gran avivamiento de ese entonces, no acepta el sínodo de 1737, ¿no? Prohíbe que se enseñe en este colegio que fundó William Tennant, ¿no? Dos legados importantes que dejó William Tennant es primero que el largo número de ministros que se graduaron de su escuela se llaman los predicadores del avivamiento del nuevo lado, ¿no? En contraste con los presbiterianos antiguos del antiguo lado. Ellos ya prácticamente
diríamos, firmes y tercos en que no se podía hacer otra cosa, se opusieron. Pero al final ellos quedaron reducidos y el nuevo lado comienza a crecer de una forma considerable a raíz del primer avivamiento en las colonias liderado por George Whitefield, un ministro puritano congregacionalista, y el metodista calvinista George Whitefield. O sea, prácticamente los tres, presbiteriano, puritano y metodista. ¿Quién es el puritano? La familia Tennant. ¿Quién es el puritano? Jonathan Edwards. ¿Y quién es el metodista? George Whitefield. Entonces ellos se unen y hacen todo este movimiento que cambia para siempre el panorama religioso en los Estados Unidos de América. 1729, eh, ah, el presbiterio americano adopta la Confesión de Fe de Westminster, 1729. Recuerde que en Escocia y en Inglaterra ya lo habían aceptado en 1643, pero aquí tardó casi unos 80 años y cuando llega lo acepta la Iglesia Presbiteriana de América en 1729. Recuerde que para 1716 se dividen en 4 distritos presbiterianos, ¿no? En relación a cuáles son los estándares para que un ministro presbiteriano sea ordenado. Esto es muy importante porque desde el principio el presbiterianismo no ordenaba a cualquiera. Ellos querían estar seguros que eran personas bien entrenadas en teología. O sea, cualquiera no podía ser ministro presbiteriano, sinceramente. En 1729 entonces se acepta la confesión de fe, ¿no? Que fue adoptada en Inglaterra en 1646 y como el documento oficial en doctrina, en práctica y en ordenación. Sin embargo, ya que estaban en los Estados Unidos, algunos ministros estaban un poco, diríamos, sospechosos, porque hasta qué punto entonces no ellos podían estar sujetos en todo a la Confesión de Westminster, ¿no? A expensas de la autonomía presbiteriana. Eh, entonces ellos afirmaron ciertos artículos individuales que no son esenciales y necesarios en la doctrina. Eso es algo muy interesante. Más adelante vamos a hablar de eso. Entonces la tensión entre un estandarte uniforme y un derecho de excepción permaneció entonces como un tema en disputa. Más adelante la controversia sobre el control de las denominaciones trae como consecuencia una disputación o un debate en el sínodo de 1737, en donde Gilbert Tennent, el hijo de William Tennent, hace un sermón condenando, llamándoles de hipócritas y fariseos a los ministros presbiterianos de la antigua escuela, o del nuevo o del antiguo lado. Les dice, diríamos, no les insulta, muchos dicen que es insulto, pero fue directo porque los Tennent vieron que los presbiterianos antiguos, ya viejos, ¿no? Eran inflexibles. Ellos no veían el avance de Dios aquí en las Américas totalmente diferente a Escocia. Ellos querían hacer de las colonias lo que estaba pasando en Escocia, pero era imposible. Es imposible, por muchas razones. Ya habían pasado casi un siglo, las condiciones geopolíticas son diferentes en todo sentido, entonces no se podía hacer igual, vivir el presbiterianismo igual que en Escocia. Ahí empieza la ruptura. Y eso es muy importante que eso se tenga en cuenta. Es imposible, y esto es en todo tipo. Eso sucedió con los metodistas, eso sucedió con los congregacionalistas, eso sucedió con los bautistas. Las tres principales denominaciones más grandes en los Estados Unidos: presbiterianismo, bautista, metodista, los tres más grandes. Y bueno, entonces en este siglo bautistas y metodistas comienzan a avanzar y presbiterianismo se comienza a dividir y a perder fuerza. Parece mentira. Entonces viene el primer gran avivamiento de 1730 a 1740, liderado por el gran intelectual, filósofo y teólogo
puritano congregacionalista Jonathan Edwards, amigo de bautistas, amigo de metodistas, amigo de presbiterianos. Y bueno, él es la figura central, ¿no? Jonathan Edwards es el que cambia con la ayuda del británico George Whitefield, una persona con una personalidad fuerte, un carisma contagioso, era George Whitefield. Todas las colonias de 1730, 40 hasta 1770 es sacudida por el mensaje, diríamos, no era mensaje presbiteriano, no era mensaje puritano, era un calvinismo, diríamos, ferviente, póngalo así. Un calvinismo ferviente que no estaba limitado a ninguna denominación, por eso que los bautistas entran, por eso que los metodistas entran, y se forman también congregaciones porque muchas denominaciones se dividen. 1737 hasta el sínodo y la controversia del lado viejo y el lado nuevo del presbiterianismo. El sínodo de 1737 entonces restringe a los predicadores del nuevo lado el ir y predicar el evangelio y pone estándares en la ordenación de los ministros presbiterianos. Esto da lugar a la controversia del lado viejo, presbiterianos ya viejos de edad, y también formalistas, conservadores, y el lado nuevo, ¿no? Presbiterianos, ministros que dicen no podemos estar limitados a que la denominación muera o que la denominación nos controle. Tenemos nosotros que predicar el evangelio tal como Dios quiere que lo hagamos, y se unen a todo el avivamiento que lidera Jonathan Edwards, congregacionalistas, metodistas y bautistas. Entonces ahí empieza el avance de un nuevo presbiterianismo en los Estados Unidos, y el antiguo presbiterianismo escocés se va relegando, se va quedando en la esquina, ¿no? Perdiendo gente, fosilizado y muerto, diríamos así. Eh, ¿Qué más? Ah, eh, Ellos atacaron prácticamente los que fueron entrenados en el Law College de William Tennent, o sea, en el Colegio de la Cabina, ¿no? Eh, el lado antiguo de presbiterianismo eran más ortodoxos, o sea, ellos eran muy de la confesión, ¿no? Y vieron a los ministros presbiterianos del nuevo lado como personas inferiores en el entrenamiento. Y eso causó un gran problema, porque a nadie le gusta que le miren como inferiores. Entonces los presbiterianos viejos, conservadores, que querían seguir el método de Escocia, despreciaron a los ministros entrenados por los William Tennents. Entonces los ministros presbiterianos, en su mayoría ya del nuevo lado, entonces dijeron, de nosotros no se van a burlar, nosotros tenemos la misma autoridad que ellos tienen, y ellos entonces se separan, ¿no? Hay una ruptura, pero se vuelven a reunir en el año 1758, pero cuando se reúnen ya el presbiterianismo del año antiguo ya era fosilizado, ya perdió fuerza, influencia, y los presbiterianos del nuevo lado crecen, vibrantes, con energía, ¿no? Una nueva visión, ya no atados a Escocia, porque Escocia es Escocia, estamos nosotros aquí en las Américas. Así que eso era la nueva cosmovisión. William Tennent, bueno, ministro presbiteriano famoso por su sermón, ¿no? En donde él es el hijo de ah, este es William Tennent. A ver, no, perdón, él es el papá, su hijo se llama Gilbert Tennent, ¿no? Él es ministro presbiteriano del nuevo lado de los presbiterianos en los Estados Unidos. Él es el que criticó a los presbiterianos conservadores, Gilbert Tennent, y se une al grupo de los avivamientos en los Estados Unidos, junto con gran amigo él de el metodista calvinista George Whitefield. Vivió en su casa, ¿no? Comieron juntos, predicaron juntos, y obviamente se conocían también con Jonathan Edwards. O sea, si se dan cuenta, ya hay un cambio en el presbiterianismo, ya es más americano, ya es más americano, ya, aunque el grupo escocés todavía estaba aquí, ya ellos pierden influencia, como que era presencia, pero nada más. Pero los presbiterianos que
que comienzan a surgir son los del nuevo lado presbiterianismo. 1746 se funda la primera universidad presbiteriana en New Jersey llamado la Universidad de Princeton. La Universidad de Princeton, famosa a nivel mundial, ¿no? Justamente es el resultado del colegio de William Tennent, ¿no? Y lo fundan los presbiterianos del nuevo lado, o de la nueva luz de presbiterianos de los Estados Unidos, propiamente americano. ¿Se dan cuenta? Propiamente americano. Lo fundan en 1746 y se convierte en uno de los principales colegios nacionales de Estados Unidos y luego uno de las mejores universidades en teología hasta ahora, 2022. 2022. Los mejores, uno de los mejores, de las mejores universidades en teología para ir a estudiar teología. Recuerden que en la Universidad de Princeton es donde estuvo también el gran científico, ¿no? Vamos a ver aquí para... ok, Albert Einstein. Ok, Albert Einstein, famoso científico alemán judío. Enseñaba matemáticas, ¿no? En los años 1930, ¿no? Y física también. Y él vino justamente aquí porque en ese tiempo, en 1933, estaba la persecución contra los judíos por Hitler en Alemania. Entonces él vino y formó el Instituto de Estudio Avanzado, ¿no? En la Universidad de Princeton. O sea que Princeton es famoso, una famosa universidad que nace de los presbiterianos. De los presbiterianos. Entonces, usted ya sabe entonces el legado cultural y científico de los presbiterianos de los Estados Unidos aquí. Y bueno, también se funda 1755 el presbiterio en Hanover, en Virginia, ¿no? Eso causa una expansión rápida del evangelicalismo presbiteriano en el sur de las colonias durante el primer avivamiento. Porque recuerde, este es el lado nuevo del presbiterianismo. Muchos dicen, por ejemplo, oiga hermano, usted habla de presbiterianismo reformado de a capela, de los salmos exclusivos, pero eso aquí, el presbiterianismo en mi país no es así. No es así porque ya en los años 1700 empieza la división. Ese presbiterianismo escocés, que es de la reforma presbiteriana, prácticamente, ¿cómo lo puedo explicar? A ver, es una aguja en el pajar. ¿Sabe lo que es una aguja en el pajar? A ver quién la encuentra. ¿Por qué? Porque por muchas razones que hay factores, no tanto porque dejan de creer, no, los presbiterianos en América, del ala conservadora también, ¿no? Ellos creen, son fuertes en su creencia, pero ya no están en Escocia. ¿Para qué vivir como en Escocia cuando ya no es Escocia? Es más, los presbiterianos reformados pactantes huyen de Escocia porque ahí tampoco los aceptaron. Si en su país no los aceptaron y se vienen ellos aquí. Menos aquí, que está totalmente millas y millas totalmente separado de Escocia. Nada que ver. Entonces la única forma era que el presbiterianismo aquí no es que ellos querían, sino que toma una forma por las condiciones políticas. En Escocia había rey, aquí no hay. La primera diferencia. Allí había reinado, aquí no hay. Segunda diferencia, allá se les perseguía, aquí no. Entonces, las condiciones eran totalmente diferentes, no se podía hacer eso, ¿no?
Y esa es la razón por la cual el presbiterianismo americano rompe todo vínculo en cuanto a gobierno, autoridad, con los de Escocia. Claro, reconocen el origen que viene de allá, pero ya no tienen nada que ver con ellos. Son como primos lejanos. Le dicen al primo bienvenido, pero esta es mi casa y estas son mis reglas. Pero eres bienvenido. Si tú quieres vivir como de donde vienes, bueno, allá tú. Pero aquí vivimos como en mi casa. Algo así es la situación. ¿Me entiendes? En 1758 entonces se reúne otra vez los presbiterianos antiguos con los presbiterianos nuevos, ¿no? Se reúnen, eso es en 1758, em, y ellos tienen una reunión y se vuelven a reunir. Se llama el Plan de Unión de 1758. Formaron un sínodo combinado de Nueva York y Filadelfia. Los dos sínodos, el de Nueva York y el de Filadelfia, se unen y adoptan diferentes compromisos entre ellos. El lado nuevo, entonces, dice que en la ordenación de los ministros presbiterianos, es una obra. Ellos consideraron el primer avivamiento liderado por Whitfield y Jonathan Edwards como una bendición del trabajo de Dios del Espíritu Santo. Fíjese el énfasis que pone. Presbiteriano no habla así, pero estamos hablando de 1758, al inicio. El lado antiguo, ¿no? El lado antiguo, entonces ellos tienen que ceder ciertas concesiones, ¿no? Ah, Y entre ellos, por ejemplo, adoptan la Confesión de Westminster y también prohíben que se les acuse a sus ministros como lo había hecho Gilbert Tennent en su sermón de hipócritas y fariseos. Entonces como que llegaron a una concesión. O sea, es la familia presbiteriana, de todas maneras. Pero los nuevos les decían a los viejos, ya, tranquilos. Oiga, ya no estamos en Escocia. Cálmense, somos de la misma familia. Estamos hablando el mismo lenguaje. Calmados, ¿ok? No hay que mandar a Europa a los ministros que quieren entrenarse. Aquí tenemos, aquí lo podemos hacer. Además, no tengan miedo del avivamiento. Es el trabajo del Espíritu Santo. Fíjense cómo ya hablan. Los viejos presbiterianos dicen, bueno, sí, pero no nos insulten de hipócritas. No nos insulten de fariseos. Somos también presbiterianos. Entonces como que llegaron a un acuerdo, ¿no? Tuvieron que ceder unas cosas para reunirse, ¿no? Es lo que 1774 se forma el primer presbiterio en Pensilvania de los disidentes escoceses presbiterianos que huyen de Escocia. Se llaman los pactantes, ¿no? ¿Por qué viene el nombre? Porque en 1638 firman un pacto nacional en Escocia, pero no aquí. Pero ¿por qué vienen de Escocia entonces si ya está allá? Porque para ese tiempo, ya para final del siglo XVII, ya la iglesia escocesa, el parlamento, anula todos los pactos en Escocia. Anularon todos los pactos en Escocia. Si ellos anularon todos los pactos en Escocia, en su país natal, oiga, ¿qué se puede esperar en otro país donde no es de ellos? Como las colonias. Por eso vinieron. Entonces ellos no podían venir e imponer a la fuerza. Porque si en su propio país lo anularon, menos acá, van a poder imponer. Ellos pueden vivir como ellos quieren su conciencia, pero no van a traer el presbiterianismo trasplantado de Escocia aquí. Pero entonces, por eso ellos forman su propio presbiterio disidente escocés presbiteriano. Actualmente tienen más o menos menos de 10.000 miembros. Oiga, menos de 10.000 miembros es casi nada. ¿Se imaginan menos de 10.000 miembros? No llenan ni siquiera a un estadio o algo así, solamente en Estados Unidos. La pregunta es ¿por qué han crecido? Es una buena pregunta, pero yo creo que tiene que ver con el hecho mismo de que querer vivir
en una situación geopolítica que ya no existe, ya pasó. Es como tratar de vivir el calvinismo de Calvino en Ginebra en 1553. Es imposible, no se puede hacer eso. Si lo haces, pues, te quedarás solo porque eso ya no hay. Ya son más de 600 años que han pasado, es totalmente diferente. No se puede hacer eso. Es imposible, o sea, es un suicidio. Yo creo que tiene que ver eso. Sin embargo, el nuevo lado presbiteriano comienza a crecer, ¿no? Comienza a crecer. 1789, atención, esto ya tiene que ver con los presbiterianos en los Estados Unidos. 1789 se forma entonces el primer presbiterianismo, la Asamblea General de la PQSA, de la Presbyterian Church of the United States of America. O sea, P Presbyterian, C Church, que significa iglesia. U es United, unidos. Es Estado, States, y la A, America. O sea, son siglas en inglés. Las siglas en español serían, por ejemplo, sería Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. Sería IPUA. La IPUA sería en español, para ser más exactos. ¿Por qué? Porque sería la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América. IPUA. Pero cuando se dice PQSA, ustedes están leyendo las iniciales en inglés, porque P es Presbyterian. Presbyterian. La C, Church. 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 Iglesia. La U, United. 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 S, States. Estado. States. States. Y la A, América. América, la R como América. Claro, pero en español se pronuncia PQSA, pero esos son iniciales en inglés, porque muchos dicen, hermano, no entiendo por qué le ponen la C. Bueno, porque está en inglés. Iglesia en inglés es church. 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 Church, por eso es PQSA. Bueno, en 1789 se forma la primera Asamblea General. Esa es la primera asamblea de presbiterianos 100% de Estados Unidos oficial y adoptan ese nombre, ¿no? ¿Qué más? En esta asamblea, la estructura americana da más autoridad a los presbiterios y menos a la asamblea general, que era lo que hacían los presbiterianos antiguos. Más autoridad a la asamblea general y menos a los presbiterios. Dentro de la PQC es al contrario, más autoridad a los presbiterios y menos a la asamblea general. Entonces la primera asamblea general se reúne en mayo 21 de 1789 en Filadelfia. Ahí se organiza la denominación y es donde adopta este nombre, la PQSA, ¿no? Compuesto por 4 sínodos y 16 presbiterios que cubren todo el área de Nueva York, Nueva Jersey, Virginia y Carolina del Sur, Carolina del Norte. En 80 años, desde que McKemey se presentó como el padre del presbiterianismo, el presbiterianismo americano ha crecido de un solo presbiterio entró en una colonia que abarca todas las colonias norteamericanas. O sea, el presbiterianismo crece. Es uno del periodo de crecimiento del presbiterianismo. Luego viene en 1790 a 1830, ya entrando al siglo XIX, el segundo gran avivamiento. El segundo gran avivamiento llevado a cabo también por presbiterianos. Ya saben, presbiterianos. ¿Quién es el presbiteriano? El famoso, que también Barton Stone, ¿no? Barton Stone, un evangelista presbiteriano, ¿no? Líder del segundo avivamiento, ¿no? Ordenado ministro, y 4 ministros más, en total 5 ministros presbiterianos, ¿no? Del presbiterio de Washington. Ellos renuncian a su denominación presbiteriana.
en cuanto a doctrina, en cuanto a la política de gobierno del presbiterianismo, y ellos entran entonces a un segundo avivamiento que cubre y prácticamente cambia, ya le da los, los clavos para cambiar el panorama religioso, porque ahí es donde se hace más abierto en la comunión con metodistas, con bautistas, con congregacionalistas. Todos estos grupos también se unen. Ellos se llamaban ahí, entonces surgen las denominaciones, rechazan todo tipo de yo soy presbiteriano, yo soy bautista, metodista, no, nada de eso, solamente somos iglesia de Cristo, punto. Otros decían, sí, somos iglesia de Dios en Cristo. Otros decían, somos los discípulos de Cristo. Y todos estos nombres son de denominaciones en la actualidad. Entonces, como son iglesia de Cristo, entonces venían bautistas, venían metodistas, venían presbiterianos, ¿no? La mayoría de las iglesias de Cristo de Stone eran presbiterianos. Muchos presbiterianos dejó el presbiterianismo en el año 1800 en adelante. Ahí surgen el evangelicalismo propiamente dicho, porque se forman denominaciones independientes, sin estar sujetos a ningún presbiterio. Cada uno formaba su denominación con tal que se llamen cristianos a secas. De ahí viene por eso que los evangélicos heredaron eso que dice, ¿de dónde eres tú? Yo soy cristiano. ¿Ahora entienden por qué? Yo sigo a Cristo, no a hombre. Justa viene de ahí. Porque la idea era de todos estos predicadores que las denominaciones dividen. Si bien es cierto, tenían un punto válido, el asunto era al mismo tiempo irónico, porque al decir eso, lo que estaban haciendo es que se salgan de las denominaciones y formen más grupos aparte, lo cual hacía que se divida más. Para 1890 y al final del siglo XIX, oiga, había una cantidad de denominaciones independientes que en vez de haber solucionado la división, multiplicó las sectas. Ahí es donde nace el movimiento restauracionista, ¿no? De otro presbiteriano, Alexander Campbell. ¿Se dan cuenta? Movimiento restauracionista, ellos se llaman los discípulos de Cristo. Ahí es donde el metodismo también vuelve a revivir con las enseñanzas de la entera santificación. Porque decían ya no es suficiente la primera bendición de la salvación. Ahora necesitamos una segunda bendición, que es la entera santificación. Y empieza el momento de santidad. ¿Quién empieza el movimiento de santidad? Lo empieza la gran metodista, una mujer que nace en un hogar, uno de los más piadosos de los Estados Unidos, se llama Phoebe Palmer. Phoebe Palmer, una mujer con su hermana que eran una de las pocas que tenían una devoción a la escritura, a la Biblia, al estudio de las escrituras que revoluciona todo el siglo XIX en los Estados Unidos. Mujeres de todo tipo de denominación, presbiteriana, bautista, congregacionalistas, anglicanas, hasta luteranas venían a estudiar, teólogos de todo tipo de denominación a estudiar los martes. Se estudiaba y ella comienza entonces a crear el movimiento de santidad por 100 años casi, lo cual da lugar después a la tercera bendición que ellos dicen que se llama el bautismo del Espíritu con la evidencia de hablar en lenguas. O sea que Palmer es la precursora de todo esto. Nunca se olvide. Y Palmer conocía también al movimiento restauracionista. Más adelante, en 1830 en adelante, en Nueva York, otro presbiteriano, ¿no? Charles Finney. Charles Finney entonces es el que niega mucho, prácticamente un hereje el tipo, ¿no? Porque niega el pecado original, pero ¿qué cosa creen? Él también se hizo famoso, se hizo famoso. Entonces vemos ahí Charles Finney, Stone, Phoebe Palmer, toda esta gente y el movimiento restauracionista se llama restauracionista porque están restaurando el cristianismo que apostató por 1800 años con ellos. Los movimientos restauracionistas se ve en los adventistas, testigos de Jehová, mormones, ciencia cristiana y otros grupos más por ahí. Entonces, esos grupos restauracionistas tienen su origen en este momento del segundo avivamiento.
todos nacen en Estados Unidos de América y de ahí van a toda Latinoamérica, México, Centro y Sudamérica. Se dan cuenta cómo de aquí nace absolutamente todo. Siglo XIX es el siglo que usted tiene que estudiar, porque hay un cambio religioso, hay un cambio político, hay un cambio social, hasta económico en todas las colonias de los Estados Unidos de América. Es increíble, pero todo está relacionado. ¿Qué más? El Plan de la Unión. 1801, justo el año cuando empieza el segundo avivamiento con Barton Stone y los 5 ministros presbiterianos. ¿Qué es lo que sucede? Se une el sínodo de los presbiterianos con los descendientes de los puritanos. Puritanos y presbiterianos se unen en 1801 en un esfuerzo para evangelizar el oeste medio de las colonias de los Estados Unidos, ¿no? Muchos presbiterianos y congregacionalistas tienen muchas creencias similares, siempre lo fue desde el principio. Una de ellas es que ellos comparten la teología calvinista, lo cual los une, ¿no? Difieren en organización de gobierno, porque uno es anciano, el otro es democrático. Eh, pero ellos se basan en el vínculo común de la teología y ellos deciden evangelizar a todos Estados Unidos. Van a Nueva York, Ohio, Indiana, Michigan, Illinois, Wisconsin, ¿no? Miembros de las denominaciones presbiteriana y congregacional, entonces se casan, hay una fusión. Entonces, al casarse, se forma otra nueva denominación llamada la presbigacional. ¿Por qué presbigacional? Presbi de presbiteriano, gacional de congregacional. Entonces, presbigacional, presbiteriano más congregacional igual presbigacional. Entonces, las denominaciones presbigacionales entonces se organizan ellos mismos, como son presbigacionales, ellos deciden si quieren ser presbiterianos o si quieren ser congregacionales. Al fin y al cabo, somos hermanos, ¿no? La misma mamá, tú puedes ser tal vez más rubia, tú puedes ser morenita, pero somos hermanas. Así que todo queda bien en casa. Entonces ellos unen los apellidos presbi y el otro gacional, presbigacional. Usted no sabía eso, ¿eh? Pero sí existió en 1801, ¿no? Llevaron el evangelio presbigacional a todo Nueva Inglaterra, a todo, por 3 décadas, por 30 años trabajaron bien. Bueno, aquí está entonces 1801, empieza justamente los avivamientos en Cane Ridge, ¿no? En Kentucky. Ya saben, como les dije, ahí es donde nace Kentucky Fried Chicken, ¿no? La franquicia que venden los pollitos con el abuelito. Él fue también pentecostal unas décadas después. Eh, eso viene porque Kentucky fue otro estado de donde viene Kentucky Fried Chicken. Oiga, los pollos son de ese entonces buenísimos, deliciosos. Créame que sí. Y bueno, entonces ahí es donde hacen una serie de avivamientos, reuniones al aire libre, agosto 1801. ah, y hay una explosión increíble, 10,000, 20,000 personas. Dejan las iglesias presbiterianas antiguas de viejo, los dejan, abandonan esas. Ellos decían, no, aquí hay muerte, ¿no? Aquí hay muerte. Entonces ellos es donde eh, forman sus grupos ya de avivamientos. No son presbiterianos, no son bautistas, no son metodistas, simplemente cristianos a secas. Una de las cosas que justamente llevó a rechazar estas reuniones de los sínodos y los presbiterios es las manifestaciones, ¿no? Stone llamaba ejercicios religiosos y Stone calificó
o clasificó 6 experiencias en las reuniones. La primera experiencia son los desmayos. La gente se desmayaba. La primera clasificación de los que recibían el Espíritu Santo. Se desmayaba. La mayoría mujeres. Oiga, son 15,000, 20,000 personas. ¿Se imagina usted el griterío que hacían en el bosque? 15,000 personas gritando, llorando. ¿Se imagina usted? Créame que los animales estaban de miedo. Los conejos no salieron, los venados se quedaron escondidos, los osos invernando, hasta los pajaritos de miedo, porque gritaban y lloraban. Increíble. La segunda clasificación eran los temblorosos, aquellos que comenzaban a hacer así, temblaban. Sí, esa es la segunda clasificación del Espíritu Santo. La tercera clasificación era los que danzaban. Y realmente danzaban. ¿En serio? Usted ha visto, vuelvo a repetir, después de esto haga Google la pequeña casa de la pradera, la familia Ingalls. Así se vestían. Y hay una parte donde ellos bailaban también ahí, porque bailaban. El baile nunca lo consideraron pecado, excepto algunos grupos. Los pentecostales fue con ellos. Pero en realidad los presbiterianos bailan, mi denominación baila, eso les digo, ¿ok? Cuando vienen a veces hermanos de Latinoamérica dicen, "Oh, hermano, esto es pecado", porque el evangelicalismo ha lavado el cerebro a sus adherentes en Latinoamérica. Yo le digo, oiga, si en Latinoamérica la mayoría baila la cumbia, salsa, el mambo, el merengue y todo, y usted en un momento u otro, ¿de dónde sale usted que es pecado? Bueno, en fin, ese es otro tema para hablar. Pero en fin, estaban los que danzaban. Y danzaban, ¿ok? No solamente se movían, danzaban. Estaba en la cuarta clasificación, los que ladraban. ¿Cómo? Ladrar. ¡Wow, wow, 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 wow! Sí, sí, ladraban. Así ladraban como perros. Ahora, yo no sé si los perros de ese tiempo entendían o pensaban que ellos querían comunicarse con los perros. Pero estos tipos ladraban cuando recibían, según ellos, el Espíritu Santo. Ahora, depende del perro que era, Chihuahua, Boxer, Pitbull, Rottweiler, Pastor Alemán, lo que sea, pero ladraban, ¿ok? Ladraban. El quinto grupo eran los que corrían. Sí, corrían como maratón. Como era amplio, o imagínense, eran 20,000, una área grandísima en pleno bosque. Estos corrían como si estuvieran en la maratón. No, y no corrían así despacio. Corrían, hermano, corrían, como si estuvieran compitiendo para ganarse el premio. Y corrían a velocidad. Y claro, muchos se caían, se levantaban y seguían corriendo alrededor. Eso se hace hasta ahora en manifestaciones pentecostales. Yo lo he visto. Yo los llamo el trompo. Porque mientras van corriendo se van dando la vuelta así, ¿no? Una vez prediqué en 2 congregaciones del trompo. Me decían, hermano, vamos a esta congregación. Yo les puse el nombre, esta congregación se llama el trompo. Porque todos hacían así. Oiga, yo no sé, se variaban el cerebro y de pronto ¡pum!, caía. Porque, por ejemplo, si usted no lo haga si se va a romper la cabeza, pero si usted baila alrededor, oiga, en menos de 1 minuto usted va a estar mareada y se va a caer hasta se le puede romper la cabeza. Bueno, estos tipos corrían y no corrían 3. En una reunión de 20,000 personas, ¿cuántos creen ustedes que van a correr? Tal vez algunos no pueden, pero si imagínate 10,000 corriendo. Era una locura. Por eso les dije, los animales estaban de miedo. Y los últimos eran los cantantes. Cantaban, no se les entendía absolutamente nada. Porque mientras unos lloraban, otros ladraban, otros comenzaban a hacer así, otros corrían, otros se caían desmayados. Estos cantaban. ¿Qué cantaban? Bueno, no sé qué cantaban, pero cantaban unos 5,000 solamente que canten era suficiente. Entonces, esos 6 grupos fueron clasificados en el segundo avivamiento. Ellos son los que vienen a México, Centro y Sudamérica. Por eso, México, ustedes no tienen esta historia, pero los traen a ustedes
Entonces, mexicano a grito de guerra, dígalo a su vecino. No, no, dígalo. Yo les digo cuando hablo con personas aquí centroamericanos, ¿no? Eso no es de tu historia. Tú los adoptaste aquí. Ellos no vienen de Jerusalén. Pedro, Pablo, Juan, Marcos, Santiago. Nadie de ellos hizo esto. Ustedes lo agarraron aquí del año 1800 en adelante, hace poco. Recién ustedes comienzan a ser influenciados por eso. Eso. Así que no es cultura de su país. Por eso lo llamo yo subcultura. Subcultura. Ah, pero ahí va la gente creyendo que es verdad, ¿no? Creyendo que es verdad. Dice, yo me salgo del catolicismo para entrar aquí. Y se meten a una secta, ¿no? Sí, sí, así son. O sea, ellos ya inventan con eso. Sí, hay un grupo que va aquí también, que van a las montañas hasta arriba. Yo no sé cómo lo hacen, pero corren hasta arriba. Bueno, hay hermanos, hermanas que no pueden subir, apenas pueden caminar. Yo no sé cómo lo harán, pero hay unos que corren y no sé por qué corren. Bueno, como aeróbic está bien, pero ellos lo ven de otra forma, ¿ves? Entonces todo esto es lo que calificó, lo que caracterizó al segundo avivamiento. Entonces muchos ministros presbiterianos rechazaron eso. ¿Ok? En 1810 se forma el Cuerpo Americano de Comisiones para Misiones Exteriores o extranjeras. Aquí es donde empieza el presbiterianismo a mandar gente a México, a Centroamérica y a Sudamérica. Les hago una cosa. Por favor, hagan Google de su país. Ponga, por ejemplo, México, país grande, ¿no? Ponga, presbiterianismo en México, el primero. Y no solamente digan, oh, vino en el año 1800. Diga, ¿cuál misión fue? ¿De qué misión de los Estados Unidos vino? Agarre los nombres, busque en qué parte o qué misión. Y va a ver que muchos vienen de 1810, en la mayoría. Porque forman un cuerpo de misiones para a misión internacional, ¿no? Donde ellos empiezan entonces a enviar a misioneros presbiterianos al exterior, ¿no? Al exterior. 1810 se forma la iglesia presbiteriana de Cumberland, ¿no? Esta iglesia presbiteriana de Cumberland entonces es una respuesta a la ordenación y diferencias teológicas con la PECUSA, o sea, la iglesia presbiteriana de Estados Unidos, que es la PECUSA, ¿no? Muchos estaban en desacuerdo con ellos. Uno de ellos fue de esta ciudad de Cumberland. Entonces los ministros presbiterianos tuvieron una pelea teológica y dijeron, nosotros no aceptamos la autoridad de ustedes. Vamos a crear nuestro propio, diríamos, presbiterio. Y forman el presbiterio de Cumberland, ¿no? Generalmente esto surge a través del segundo avivamiento. Como les dije, el segundo avivamiento dividió a la iglesia presbiteriana de una forma increíble. Y los efectos se ve hasta ahora, ¿ok? Se ve hasta ahora. La razón es porque algunas congregaciones ordenaban ministros que no estaban educados. ¿Se acuerda que le dije que la iglesia presbiteriana se caracteriza por ordenar ministros educados, bien formados? Bueno, habían sínodos que no creían eso. Fíjese, decían, ¿para qué tanto entrenamiento teológico? Si el Espíritu Santo te guía, tú puedes predicar. Entonces muchos comenzaron a ordenar ministros presbiterianos sin educación. Entonces, no, eso no se puede hacer, dijeron la PECUSA. Entonces hubo un problema ahí. Entonces estos ministros se rebelaron y dijeron, ¿sabes qué? Al fin y al cabo no necesitamos, fíjese, al fin y al cabo no necesitamos su aprobación. Vamos a formar nuestro propio presbiterio. Y aquí hacemos lo que queremos y creemos que es lo... Y en eso surge el presbiterio de Cumberland. Pero la diferencia no solamente era eso. La diferencia también era teológica, porque ellos rechazan mucho el calvinismo y son más arminianos, ¿ok? Y hacen su propia Asamblea Nacional de Cumberland, ¿no? Fíjese hasta dónde va esta denominación presbiteriana de Cumberland, que sobrepasó a los pactantes. ¿Te acuerdas que dije que los pactantes eran 7,000? ¿Saben cuántos miembros tiene este Cumberland? Más de 80,000. Más de 80,000.
O sea, creció de una forma descomunal. Y está en Kentucky, Tennessee. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos a ver unos personajes. Charles Hodge. Yo tengo aquí sus libros. Aquí está. Los 3 volúmenes de teología sistemática del gran teólogo presbiteriano Charles Hodge, 1797-1878. Fue el líder de la antigua escuela presbiteriana en los Estados Unidos. O sea, este se peleó con todos los nuevos teólogos presbiterianos. Cuando digo peleó, me refiero que él defendió la escuela antigua. Lo defendió, un gran teólogo. Oiga, estamos hablando de Charles Hodge. Era una mente brillante. Yo tengo aquí su libro de teología, ¿no? Educado en la universidad, en el Seminario Teológico de Princeton. Oiga, oiga, Seminario Teológico de Princeton. Este es una eminencia, y lo fue, ¿no? Gran calvinista en teología. Tenía una capacidad de razonar increíble. Nadie lo podía sobrepasar. Fue profesor él mismo en el año 1822, ¿no? Y él fue el que avanzó la teología reformada ortodoxa de acuerdo a la Confesión de Fe de Westminster, ¿no? Su trabajo de teología fue sistematizado de acuerdo a los hechos de la Biblia. A través de sus enseñanzas y publicaciones, Hodge se convirtió en el teólogo presbiteriano de la antigua escuela del siglo XIX en los Estados Unidos, ¿no? Su posición teológica llevó a que los presbiterianos de la nueva escuela, ¿no? Realmente muchos de ellos no lo aceptaron, pero respetaron porque era una persona muy intelectual, conocedora. Y, ah, y bueno, se estudia sus libros de teología hasta hoy en día en los seminarios y en ordenaciones. Cuando uno va a ser ordenado ministro presbiteriano, no tiene que estudiar porque le hacen preguntas. Charles Hodge, estudiar las obras de Charles Hodge es tremenda. Yo se los recomiendo 100%. Se los recomiendo. Es insuperable. 1837, entonces hay otra controversia y se divide la Asamblea General de la PQSA entre la antigua escuela y la nueva escuela presbiteriana. Otra vez se divide en 1838. Y es en base a autoridad entre los presbiterianos americanos, ¿no? La antigua escuela presbiteriana acusa a la nueva escuela presbiteriana de ser muy suave en los asuntos doctrinales, como por ejemplo el pecado original, la depravación total, eh, la, la expiación limitada. Esto llevó a juicios eclesiásticos a los nuevos ministros presbiterianos, incluyendo Albert Barnes y también Lyman Beecher, que eran predicadores presbiterianos. Eh, y bueno, aquí dice que en 1801, entonces la Asamblea General anuló el plan de unión. ¿Se acuerda de los presbigacionalistas que se unieron para avanzar las misiones? En 1801, perdón, en 1837, anuló el plan de unión de 1801, o sea, unos 30 años después, y expulsó a los sínodos que habían formado como resultado de 1801, de esa resolución. O sea, prácticamente esa unión de presbiterianos y puritanos duró 30 años porque la asamblea lo disolvió. ¿Ok? Y luego aquí viene otro gran presbiteriano, teólogo, con eso ya voy a terminar, se llama James Thornwell. James Thornwell fue otro gran ministro teólogo presbiteriano contemporáneo de Charles Hodge, ¿no? Es más, muchos lo consideran el más eminente que Charles Hodge. Pero ya sea que sea el más eminente o no, casi no se lee sus obras de él.
siendo el más eminente, casi no dio el estudio, ¿no? Él fue el que trató de persuadir a la PECUSA, ¿no? A los ministros presbiterianos de la iglesia presbiteriana PECUSA, a considerar el bautismo católico romano inválido. Ahora usted dirá, pero ¿no era inválido? No, porque Charles Hodge lo considera válido. Muchos presbiterianos hoy en día, no todos, por eso digo muchos, lo consideran válido el bautismo católico romano. Mi denominación lo considera válido, ¿sí? Pero otros no. Ya en el tiempo de Charles Hodge hubo este debate. Charles Hodge lo consideraba válido, su hijo también, pero Thornwell decía que no. Claro, es un debate amplio que ahorita el tiempo no me alcanza, tal vez más adelante podemos verlo, ¿no? Y él quería que los que entren del catolicismo tienen que bautizarse otra vez, prácticamente anabautista. Y eso es la prueba anabautista. Bueno, pero así que John Thornwell es el que trae este debate a la mesa en el presbiterianismo. Bueno, queda para completar con Robert Louis Dabney, otro ministro presbiteriano, también teólogo. Muchos de ustedes tal vez no lo conocen, pero Dabney es uno de los buenísimos también. Porque después de él viene el hijo de Charles Hodge, Archibald Alexander Hodge. Y luego ya nos estamos acercando más a otras denominaciones. Así que ahí voy a terminar, vamos a continuar más adelante, ¿no? Y de esa forma, falta todavía completar la historia del presbiterianismo. Espero que esto les haya ayudado a reafirmar más en cuanto a la historia de cómo se va desarrollando el presbiterianismo en los Estados Unidos. Ya para 1830, hagan Google después, pongan mi país, pongan su país, donde es usted, ponga cómo llegó el presbiterianismo a, ponéis su país. Busque la fecha, quién es el nombre y de qué misión, de qué parte de Estados Unidos vinieron. Haga eso para que usted sepa dónde está parada y diga, bueno, yo sé que yo soy presbiteriano porque en el año 1800 y algo, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, vinieron de la misión de Estados Unidos aquí y de aquí, de aquí, de aquí, de aquí y de aquí, de aquí, de aquí. O sea, usted va a ser una campeona, un campeón, conociendo su propia historia. O sea, su certificado de nacimiento denominacional. Oremos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia y que esto haya sido de ayuda a todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.